Continuando el proceso de nivelación, vamos a seguir esos cuatro pasos básicos. El primero, entender las etiquetas, entender cómo funcionan los tags. En este momento, si yo selecciono este texto, me doy cuenta que pertenece a su propia categoría, familia, tipo, como lo vimos en la sesión anterior. En este caso, este texto es una categoría, etiqueta de viga estructural, familia M, etiqueta de viga, tipo estándar, categoría, familia y tipo. Sin embargo, no sé qué información está mostrando acá. Es decir, uno en primera instancia pensaría que son las dimensiones, pero pues, las dimensiones no incluirían letras. U, B. Entonces, si yo cojo este objeto, me doy cuenta que lo que está seleccionando o el parámetro que está cogiendo la etiqueta, ustedes lo pueden verificar editándola, lo pueden decir aquí arriba, editar familia, o pueden hacer doble clic sobre el elemento para salir del archivo con el modelo y entrar al archivo con las etiquetas. Selecciono el texto y aquí arriba me dice que no es un texto, me dice que es un label. Un label, una etiqueta, un texto paramétrico. Entonces, este label, ¿qué contiene? Si yo le digo aquí arriba editar o en las propiedades también le puedo decir editar, me doy cuenta que en este cuadro él me está diciendo que los parámetros que puede utilizar este label son parámetros tomados de las vigas, de los arrastramientos, de todo lo que tiene que ver con estructura. Entonces aquí, por ejemplo, nos está mostrando alturas, nos está mostrando costos, dimensiones, parámetros estructurales, longitudes, etc. Y lo que nos está mostrando no es el, la dimensión. Aquí nos está diciendo que lo que nos está mostrando es el tipo, el nombre del tipo. Eso, palabras más, palabras menos, significaría que si yo por alguna razón tengo que seleccionar una de estas vigas, le doy editar tipo y le cambio el nombre y por error se me olvidó, no sé, duplicar o se me olvidó, no sé, cambiar la dimensión. Vamos a renombrar esto. Ya no se llama 40 centímetros por 80, sino se va a llamar 80 por metro 80. Entonces lo que hice erróneamente, errónea e intencionalmente, fue cambiar el nombre de la viga. Noten que el área, la longitud y el volumen siguen siendo exactamente iguales. Yo no cambié la sección, no cambié las dimensiones. Y si me voy a una vista en 3D, me doy cuenta que a nivel general la geometría no cambió. Lo único que hice fue cambiarle el nombre de este objeto. ¿Qué sería esto? Entonces, eso puede llegar a jugar bastante en nuestra contra si por alguna razón, insisto, por algún descuido, por error humano, nosotros eh, colocamos colocamos mal un nombre. Puede llegar a ser práctico, no sé, en el caso que de pronto yo coloque que esta es la viga B01 como viga principal, entonces yo podría, por ejemplo, renombrar esta familia y decirle que esto es otra vez 40 por 80, pero es una B01, 40 por 80. Y bajo esa premisa yo podría modificarlo y colocarle el nombre que quisiera. Entonces, evidentemente, esto nos puede llevar a ciertos errores. Voy a devolverme acá, tal y como teníamos el dibujo al comienzo, y vamos a empezar editando la etiqueta. Entonces, cierro esto. Por un lado, tengo la familia, el archivo externo con la etiqueta, y por otro lado tengo el dibujo.
Esto es para poder ir modificando y cargando para que ustedes vean el resultado. Lo primero, voy a seleccionar esas líneas que no me gustan y las voy a eliminar. Y segundo, voy a trabajar con este label que viene por defecto. Entonces, en este label, en esta etiqueta, voy a entrar al botón de editar. Y por ejemplo, le voy a decir que, no sé, que incorpore algún otro parámetro como descripción, como longitud, podría ser. Modelo, no sé, números de referencia, los parámetros, los sistemas de clasificación Omniclass. En este caso voy a incorporar el volumen. Y este es bastante útil, se llama marca de tipo, ya van a ver para qué sirve. Aceptar. Y ahí tengo mi nueva etiqueta. Voy a cargar esto al proyecto a ver cómo se ve. El programa me dice, estoy tratando de sobreescribir la familia que se llama M Structural ta. ¿Desea sobreescribirla? Yo le voy a decir sobreescribir o sobreescribir. Cualquiera de las dos opciones en este caso es igualmente válida. Y aquí tenemos una cosa que seguramente es poco entendible, poco digerible, pero pues ya vemos que tenemos muchísimo más información de la que teníamos en un comienzo. Entonces voy a seguir editando acá la familia de etiquetas. Lo primero que voy a hacer es, de pronto este texto se ve demasiado grande, demasiado denso, en especial para un plano que está a solo escala 1.50. Recuerden que independientemente de que sea un label y la información que contenga ese label, de por sí esto, cuando lo seleccionan, ya se dan cuenta que se activa la barra de modificación, por ende esto pertenece a una categoría, label familia, label tipo 3 milímetros. Entonces yo voy a crear un nuevo tipo exactamente igual a como crearía una puerta o una columna. Le voy a decir editar tipo, duplicar, asigna un nombre, entonces voy a decir que esta va a ser de 2 milímetros. Y cambio parámetros. ¿Qué parámetros puedo cambiar? Los que ustedes quieren. Esto ya es muy familiar, esto es muy similar a cualquier otro procesador de texto. Entonces yo podría cambiar, por ejemplo, el color. Vamos a dejarlo en gris oscuro. El fondo, si quiero que sea transparente o que le ponga una máscara blanca aquí detrás, en este caso yo no lo recomendaría porque esa máscara seguramente estaría ocultando información acá, información que es, no sé, perdería la continuidad de esta línea. Lo que me importa es esto, lo que dice texto. Entonces voy a hacer un par de modificaciones, voy a cambiar la fuente. Evidentemente voy a cambiar el tamaño. Le había dicho que esta es una familia con texto de 2 milímetros. Y si quieren le pueden colocar, pues no sé, negrillas, letra cursiva o subrayada. Entonces, vamos a dejarla así. Esto para mí ya se ve muchísimo mejor y en un plano es mucho más legible. Sobreescribir y ya. Tengan en cuenta que en este caso el texto es demasiado largo y él lo que está haciendo es, cuando llega de este punto de la izquierda a este punto de la derecha, cuando el texto supera esa longitud, pues lo va quebrando en diferentes renglones. Sin embargo, esto puede no tener cierta lógica. 40 por 80, 5147. No sé qué es cada una de esas cosas. Menos si este plano está impreso. Entonces lo que yo voy a hacer aquí dentro de la etiqueta, vamos a decirle editar, es paso 1, separarla. Y paso 2, aplicar textos adicionales. Entonces noten que dice prefijo y dice sufijo. Esto es un valor de ejemplo
Entonces no pierden el tiempo escribiendo acá viga X dimensión, porque es un texto de ejemplo. Eso no va a afectar en lo más mínimo lo que ustedes ven acá. Es decir, cuando ustedes cargan esta etiqueta, viga X dimensión, automáticamente se va a ver reemplazado por la dimensión real de la viga, o por lo menos por el nombre de tipo. Entonces, vamos a seguir editándola. Y como les dije, nos vamos a centrar en el prefijo y en el sufijo. Entonces, acá nos está diciendo la dimensión, el nombre es el tamaño. Entonces, yo podría colocar un prefijo que diga dimensión, dos puntos, espacio, 40 por 80 mm o 400 por 800 mm. Entonces, hasta ahí está bien. Y voy a marcar la última casilla, la que dice break, para que quede en un renglón abajo la longitud. En este caso la longitud solamente es 5.00, pero yo no sabría a qué se refiere ese 5. Entonces yo podría colocar un prefijo que diga longitud, dos puntos, espacio, 5.00. Incluso acá yo podría colocar el sufijo metros o metros lineales o lo que quieran. Y en un siguiente renglón encargarme de colocar el volumen. Entonces el volumen, lo mismo, voy a colocar un prefijo que sea volumen, dos puntos, espacio. En este caso puedo decir 1.47 y como en las unidades de proyecto ya está configurado para que salga el metros cúbicos, entonces no necesitaría un sufijo. En un último renglón podría dejar el type mark, la marca de tipo. Entonces aquí voy a decir tipo, dos puntos, espacio, tipo. Y aplicar, aceptar. Entonces esto se ve mucho más organizado. Y si yo cargo esta información al proyecto, sobre escribir, pues ya nos damos cuenta de la cantidad de información útil que nosotros tenemos al interior de nuestro proyecto. Dimensión 40, 400 por 800 milímetros, longitud 7 metros, volumen 2.17 metros cúbicos, acá de pronto me falta un espacio, y ya está. Noten que este elemento, el que dice tipo, no aparece en la etiqueta. ¿A qué se refiere el type mark? Se refiere a un parámetro de identidad, a uno de los parámetros que están dentro del grupo de Identity Data, donde ustedes pueden escribir todo lo que sea identidad. Vamos a colocarlo. Voy a seleccionar una viga cualquiera, le voy a decir editar tipo. Y bajo el desplegable de Identity Data, ustedes pueden colocar códigos. El código de assembly del Keynote lo pueden utilizar para sistemas de clasificación adicional. Ustedes ya tienen el OmniClass dentro del elemento. Más adelante vamos a tocar un poquito qué son sistemas de clasificación. Me aparecen otros parámetros como URL, fabricante, descripción, esto es valor de protección contra el fuego, costos, y hay uno supremamente útil que se llama type mark, que es precisamente el que nosotros colocamos, marca de tipo. Entonces yo quiero que en este caso todas las vigas que pertenezcan al tipo 40 por 80 tengan la marca viga rayita 01. Aceptar. Y esa información ahora sí me quedaría consignada en mi etiqueta. Si por alguna razón ustedes consideren que esta etiqueta está demasiado segmentada, es decir, que están en muchos renglones, pues recuerden que en cualquier punto ustedes pueden regresar aquí a la modificación de familia, editar la etiqueta y decirle, por ejemplo, que el nombre y la longitud están en un solo renglón.
Sin embargo, le voy a colocar aquí un sufijo que sea espacio, espacio, diagonal, espacio, espacio. ¿Para qué? Para poder separarlos. Lo mismo voy a decir que la longitud sí esté separada del volumen en una línea siguiente, pero el volumen le voy a quitar la casillita para que esté exactamente en el mismo renglón que el tipo. Entonces voy a colocar acá lo mismo, espacio, espacio, barra, espacio, espacio, aplicar. Y para evitar que por alguna razón se salga o se vaya a otro renglón, como está ocurriendo acá, voy a utilizar los puntos de control para extender este elemento. Entonces le voy a decir cargar otra vez el proyecto. Y esta etiqueta es perfecta, contiene exactamente la información que nosotros necesitamos. Noten que como yo apliqué el tipo B1 a las vigas de concreto, las vigas principales, aquí me aparece. Pero en este caso a las metálicas yo no le he aplicado tipo, entonces el programa sabe que es un despropósito que yo escriba tipo dos puntos y un espacio en blanco, por ende no aparece ese parámetro. Pero en cuanto nosotros seleccionamos el elemento y le digo editar tipo, voy a incorporar acá un type mark que sea, si las de concreto son B01 y B02, esto vamos a decir que es la B03. Aceptar, y esa información ya quedó consignada en este plano. Y lo mejor del caso es que no solamente está en este plano, realmente está incorporada esa misma información en todas las plantas o en todos los elementos estructurales que nosotros creamos. Para realizar el mismo procedimiento de etiquetado con las columnas, lo que nosotros podríamos hacer es el proceso manual que en algún punto ya habíamos visto. Es entrar a anotación, en el apartado de etiquetar por categoría, seleccionar una por una, o en el apartado de etiquetar todo, buscar la etiqueta de columnas estructurales. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que acá no lo vemos. ¿Por qué? Porque no tenemos cargada ninguna columna o ninguna etiqueta de columna estructural en el interior del proyecto. Entonces, nosotros podríamos hacer dos procesos. El primero es buscarlo, buscar una etiqueta, y el segundo es crearla. Si yo voy a buscarla, vamos a etiquetar una sola columna. El programa de una vez me dice, no hay ninguna etiqueta cargada para columnas estructurales, ¿desea cargar una? Yo le voy a decir que sí. Y esto implicaría que nosotros tenemos que buscar nuestra carpeta de Program Data Autodesk RBT librerías. Y en las librerías, ya les he recomendado en anteriores ocasiones utilizar la US Metric. Nos pondríamos a buscar carpeta por carpeta si no sabemos dónde están. En este caso yo ya sé que están aquí en la subcarpeta de anotaciones y aquí están dentro de los elementos estructurales las etiquetas de vigas, las etiquetas de columnas estructurales, las etiquetas de cimentaciones. Ahora, esta etiqueta de columnas, si ustedes se dan cuenta, no es que sea gran cosa, solo tiene un label 1T, es decir, es el mismo que tenía el de las vigas. Aquí seguramente me estaría mostrando el nombre de tipo, entonces yo podría abrir esta y pues, no sé, ubicar una y volver a cambiar la configuración. Entonces, esa sería la manera 1, buscarla y después editarla otra vez. La segunda va a ser modificar algo que ya tenemos. Voy a coger esta misma etiqueta porque, no sé, porque me gusta, porque me parece que quedó bien, para sacar la información a las columnas. Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es
seguir editando mi etiqueta. Voy a guardarla en la carpeta de clase para que ustedes tengan como referente esta familia. Entonces voy a crear una subcarpeta que se llama familias de referencia. Y voy a guardar esta etiqueta con el nombre de etiqueta para vigas. Voy a guardarla otra vez, archivo, guardar como familia, y la voy a guardar con otro nombre. Esta se va a llamar etiqueta de columnas. Si yo la cargo el proyecto, lo más probable es que no pase absolutamente nada. No me va a aparecer como etiqueta de columnas porque el label, el objeto que está sacando la información de mi elemento paramétrico, viene de las vigas. Es decir, si yo toco este elemento y le digo editar label, se darán cuenta que en la parte superior de este recuadro me está diciendo que está sacando la información de las vigas estructurales. Para los que no conozcan, los presento la existencia de esta pequeña carpetica que está aquí en la pestaña de modificación, que se llama, o bueno, realmente está en casi todas las pestañas, que se llama categoría de familia y parámetros. Cuando yo entro a ese pequeño recuadro, aquí me está diciendo, mire, su objeto, el objeto que tengo acá, la familia que estoy haciendo, es una etiqueta de vigas estructurales. Entonces lo que yo haría es decirle, no señor, es una familia de columnas estructurales. Y ya con eso, ustedes pueden seleccionar el label y se van a dar cuenta que ahora les está diciendo que él va a tomar los parámetros de las columnas. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Aquí tengo dimensión de la viga y él va a tomar el nombre. Eso está bien. Pero las columnas no tienen longitud. Seguramente tienen esa altura. Entonces, como no existe dentro de las columnas un parámetro que se llama longitud, el programa lo que hizo fue reemplazarlo por el alfabéticamente siguiente. Entonces lo reemplazó por costo. Entonces yo puedo coger ese parámetro o esa nueva línea de parámetros y simplemente la voy a sacar. Y ya con eso yo tendría una etiqueta de columnas un poco mejor. Voy a activar todo esto en diferentes renglones y voy a borrar estos sufijos que no los necesito. Entonces, noten que de una forma muy fácil, muy sencilla y muy rápida, cogí una etiqueta que ya existe y simplemente la modifiqué y la convertí en una nueva. Entonces, es muy rápido porque con eso nos estamos ahorrando todo el tiempo de volver a cambiar todo el estándar gráfico, volver a crear un nuevo tipo de texto que sea exactamente igual al anterior para poder darle cierta, no sé, para poder unificar el componente gráfico. Y pues por otro lado ya tendríamos preconfigurados los parámetros que necesitamos, en este caso dimensión, volumen y tipo de columna. Si yo cargo esto al proyecto, vamos a cargarla, guardar y cargar. Yo ya podría entrar a la pestaña de anotaciones, decirle etiquetar por categoría, y ustedes se dan cuenta que efectivamente ahí está cogiendo la información. Le voy a decir etiquetar todo, pero en etiquetar todo, miren que ya me aparece acá etiquetas de columnas estructurales
como yo le borré el rectángulo ese que traía por defecto, no importa si es boxed o estándar, ya sé que me va a salir sin el rectángulo, entonces yo podría decirle estándar, solo por organización, y le voy a activar el líder, le voy a activar la flechita. No me importa la longitud, simplemente es para que no me queden en el centro. Y voy a aprovechar esa flechita, voy a hacer algo más entretenido, voy a seleccionar una de las etiquetas, le voy a decir clic derecho, eh, seleccionar todas las instancias visibles en esta vista para que me seleccione todo lo que pertenece a la misma categoría, etiqueta de columnas estructurales, familia, etiqueta de columnas tipo estándar. En este caso me doy cuenta que ya están todas seleccionadas y lo único que voy a hacer es jugar un poquito con las flechas del teclado para posicionar esto donde ustedes crean conveniente, donde crean que se ve más atractivo y legible el plano. Listo. Tenemos un plano estructural, un documento eh, perfectamente referenciado con toda la información útil que puede venir de las etiquetas. Tengan en cuenta que en este punto ustedes pueden seleccionar nuevamente una columna y hacer exactamente el mismo procedimiento que hice para asignar el tipo, porque el parámetro ya está acá incorporado. Entonces yo le podría decir edición de tipo, buscar el parámetro typemark y decirme que esta es la columna C rayita 01A. Y esa información ya quedaría consignada en mi etiqueta. Si quiero realizar el proceso para la cimentación, sería exactamente igual. Voy a entrar a mi plano de cimentación. Oh, bueno, gráficamente hay algo que no está funcionando acá. Voy a cambiar un poquito el componente gráfico. Voy a decirle a los dados que sean transparentes. Entonces recuerden sobreescribir por categoría. Le voy a decir que sea transparente en la superficie. Si quiero le puedo colocar algún patrón. En este caso, por ejemplo, le podría aplicar un patrón sólido, color gris un poco más oscuro. Pero lo que me importa también son las líneas de proyección, es decir, las líneas de borde. Le voy a decir que las sobrescriba, por ejemplo, con un tipo de línea punteado de color rojo también y con un espesor bastante marcado. Y con eso ya es visible o ya es entendible. Primero le aplicamos transparencia, entonces ya nos damos cuenta que los pilotos están al fondo, están detrás de. Y segundo, le aplicamos un componente gráfico, entonces acá ya no estamos viendo los mismos punticos de concreto que traía el pedestal o las columnetas versus las columnas. Entonces, para estos efectos, por ejemplo, yo podría coger y decirle etiquetar todo, etiquetas de columnas estructurales con flechita. Voy a seleccionar todas las instancias y simplemente las voy a mover. Si quisieran, en este caso, listo, ahí no se está interrumpiendo nada. En este caso yo podría decirle entonces a la misma etiqueta de columnas, editar, editar familia, le voy a decir que no sea una etiqueta de columnas estructurales, sino de cimentaciones. Y en este caso
voy a editar el label. No solamente quiero que contenga el tipo, sino es bastante útil saber la profundidad del elemento. Entonces yo podría decirle, muéstrame la elevación o de la cara superior, de la cara inferior. Aquí tengo varias opciones que me muestran la elevación, el posicionamiento del objeto. Entonces yo quiero añadir este ítem, pero lo quiero de segundo. Entonces quiero que me diga, por ejemplo, esto es una zapata de 1 metro por 1,50 m con una profundidad de... Entonces para estos efectos yo voy a coger este segundo campo y lo voy a subir para que aparezca de segundo. Lo voy a colocar como prefijo profundidad, dos puntos espacio, y listo. Antes de cargar el proyecto, recuerden que si la cargo voy a editar, voy a sobreescribir la etiqueta de columnas y seguramente se va a dañar un poquito lo que ya habíamos diagramado. Igual no importa porque pues digamos que eso es susceptible a modificarse con un control Z. Entonces le voy a decir aquí archivo, guardar como familia, y la voy a guardar como etiqueta de cimentaciones. Realizado ese proceso, la cargo de nuevo al proyecto y en este caso sí les recomendaría colocarles una por una. Igual esto no va a ser tan extenso como, pues, como ocurriría, por ejemplo, si estuviesen haciendo esto en CAD. Voy a entrar a anotación, etiquetar por categoría. Si quieren pueden activar el líder, la flechita. Lo voy a dejar un poco más corto, de 3 milímetros puede ser. Y hago clic en pantalla. No, dejémoslo otra vez de 10. Y hago clic en pantalla. La razón por la que les recomiendo hacer esto manualmente, uno por uno, es que si ustedes utilizan anotación, etiquetar todo, y buscan la etiqueta de cimentaciones, Structural Foundations, aquí está. Voy a dejarla sin flechita. Como nosotros afectamos el view range, nosotros afectamos la profundidad de la vista para que sea infinito, para que sea ilimitado. Lo que me está referenciando es lo que está más lejos. Entonces en este caso nos está mostrando la profundidad de los pilotes. Entonces en este caso, pues no es que no sea útil, porque realmente ustedes podrían llegar a hacer una modificación como, pues como esta. Simplemente selecciono estos objetos y los muevo hacia el lado. Le digo, muévanse hasta acá. Prendámosle la flechita. Y de todas formas complementarlo con el posicionamiento manual. Entonces, anotación, etiquetar por categoría y etiquetar mi dado. Entonces, noten la cantidad de información que sacamos de nuestro proyecto. Este plano, personalmente opino que se ve increíblemente bien a nivel gráfico y que a nivel información tiene toda la complejidad y toda la data necesaria realmente para sacarle el mayor provecho. De acuerdo, entonces ya entendimos un poquito cómo funcionan las etiquetas y cómo funcionan los labels. Ahora vamos a aplicar eso para la creación de un nuevo rótulo. Para crear el rótulo, para crear la cenefa, para crear el cuadro de rotulación, para crear el title block, como lo quieran llamar, ustedes lo único que van a hacer es crear una nueva familia. Yo podría decirle archivo, nueva, familia,
Y dentro de las plantillas de familia, buscar la que se llama, o la carpeta que contiene los Title Blocks y seleccionar la que se llama nuevo tamaño métrico en nuestro caso, o seleccionar alguno de los tamaños que ya vienen predefinidos, igualmente es válido, o pueden decirle archivo, nuevo, cuadro de rotulación. Aquí se ahorran 2 clics y son los 2 clics de tener que entrar aquí, pero llegan exactamente al mismo sitio, lo pueden hacer como quieran. Si yo selecciono nuevo tamaño métrico, el programa me va a abrir esto, me va a abrir un rectángulo que yo no puedo borrar y me va a abrir unas líneas, unas cotas que realmente no importan. Mi recomendación es dejarlas por ahí afuera si les estorban, pero insisto, yo preferiría dejarlas por fuera como referencia únicamente para tener siempre conocimiento de cuál es el tamaño del papel que estoy utilizando. Esto, el rectángulo como tal, representa el borde del papel y si ustedes se dan cuenta, no lo puedo eliminar. Lo que voy a hacer acá, en este caso, voy a crear un rótulo de medio pliego. Entonces, lo primero que espero que ustedes tengan en cuenta son siempre las unidades. Ahora, pregúntense para ustedes, ¿qué tamaño tiene el medio pliego? Ahora, les pregunto eso porque probablemente algunos estarán pensando, no sé, medio pliego tiene 500 por 700, otros pensarán tiene 50 por 70, otros dirán 0.5 por 0.7. Configuren las unidades como se sientan cómodos. Recuerden que las unidades son simplemente una referencia, pero el tamaño del objeto es absoluto. Revit no lo va a modificar. Entonces, voy a entrar aquí a UN, unidades. Recuerden que ustedes pueden acceder desde Manage, configuraciones, unidades de proyecto. Y en este caso, como solamente voy a afectar las unidades de longitud, no voy a cambiar áreas, volúmenes, simplemente voy a modificar estas. Ahora a mí me va muy bien trabajando el papel en milímetros, sin embargo, no sé si valga la pena colocar decimales, voy a quitarlos. Aceptar, aceptar. De pronto, si ustedes están trabajando centímetros o metros, mi recomendación siempre va a ser dejar 2 o 3 decimales, por lo menos en el papel. Voy a mover estas líneas. Voy a decirle que esto no está a 300 sino a 700 milímetros. Enter. Y voy a decirle que esto está no a 200 sino a 500 milímetros. Y ya con eso tengo de referencia un rectángulo de medio pliego. Ahora lo que voy a hacer es, voy a entrar a crear líneas. Voy a componer líneas. Voy a cerrar todas las ventanas que están molestándome. Y ahora sí. ¿A qué me refiero yo con componer las líneas? Primero, puedo empezar mi diagramación. Puedo empezar a hacer el marco de la hoja. Las márgenes. Voy a hacer un rectángulo con un desfase de 5 milímetros hacia adentro. Y entonces ahí ya quedaron mis márgenes. Acá pues voy a subirle un poquitico. Recuerden que el objetivo del rótulo es precisamente que el plano quede en papel y el objetivo de muchos planos en papel va a ser quedar archivados. Entonces necesito un área precisamente de mayor dimensión para poder archivar. Puedo hacer uso de la línea suelta
Vamos a hacer una aquí a 6 centímetros. Bueno, a 65 milímetros. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo estoy trazando con una línea que se llama línea de title block o línea de cuadro de rotulación. Sin embargo, yo tengo otros tres tipos de línea. Línea delgada, línea media y línea gruesa. De por sí se ve que la línea de rotulación es exactamente igual a la línea delgada. O no sé si es igual, pero digamos que se ve muy similar. Eh, si ustedes quieren una línea nueva, una línea intermedia, porque por ejemplo en su manual de marca, en su imagen corporativa, resulta que el rótulo tiene un componente gráfico y es que, no sé, está metido en un rectángulo color naranja, pues tendría yo que crear una línea color naranja. Sin embargo, cuando yo entro aquí a crear línea, ustedes se dan cuenta que no me aparece habilitada la opción de editar tipo, editar, duplicar, renombrar, como usualmente nosotros lo hacemos. Esa primera configuración nosotros la vamos a encontrar precisamente en las configuraciones, bajo el desplegable de configuración adicional. Aquí yo podría decir crear un nuevo espesor o crear un nuevo patrón. Esto lo vamos a hacer ahora. Pero primero vamos a entrar a donde dice estilos de objeto, Object Styles, y acá ustedes se dan cuenta que aparecen las líneas de rotulación más las líneas delgadas, medias y gruesas. Entonces, muy fácilmente yo podría crear una nueva subcategoría dentro de las líneas de rótulo, que no solamente sean líneas delgadas, medias o gruesas, sino línea personalizada. Entonces me doy cuenta que efectivamente las líneas de rótulos tienen grosor 1, igual que las líneas delgadas. Las líneas medias tienen grosor 3, entonces para estos efectos yo voy a crear una intermedia entre estas dos. Le voy a aplicar grosor de objeto 2. Podría cambiar el color y podría cambiar el tipo de línea. Sólido, punteada o como quieran. Aceptar. Y probablemente cuando nosotros entremos a crear la línea, ustedes se darán cuenta que acá en la parte superior están precisamente las líneas que vienen por defecto más la línea personalizada, que en este caso sería esta. Entonces nos damos cuenta que efectivamente es un grosor intermedio y pues tiene el componente de color naranja. Tengan en cuenta también que no solo pueden componer, o bueno, que no solo pueden crear una línea, como objeto nuevo, sino, como lo decía anteriormente, ustedes también pueden componerla. Para eso voy a entrar aquí a configuraciones y voy a decirle configuración adicional, patrones de líneas. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que no existe un tipo de línea como la línea de eje que nosotros utilizamos acá en este país. Entonces yo podría crear un nuevo tipo de línea que se llame línea de eje y componiéndola, vamos a dibujar. Componiendo esa línea, marcando esto como punto de inicio, cojo mi línea naranja y le voy a decir, está compuesta de una línea, de un espacio, de un punto
o un espacio más grande y acá el patrón se vuelve a repetir. Es decir, aquí ya podemos observar que este es nuestro punto de inicio y este sería nuestro punto de finalización. Para estos efectos necesitaría yo entonces colocar esto, una serie de dimensiones. Voy a decir que voy a arrancar con una línea, después voy a seguir con un espacio, después voy a rematar con un punto y luego un último espacio. Esa sería la composición de mi línea. Entonces, voy a arrancar con línea, tipo, línea, longitud, no sé, voy a decirle 12 milímetros. Después quiero un espacio de 4 milímetros. Después quiero un punto. Obviamente es un punto, no, pues aplicarle longitud. El programa no me deja, es un punto. Y remato con un espacio también de 4 milímetros. Línea, espacio, punto, espacio, que fue exactamente lo que dibujé acá. Línea, espacio, punto, espacio. Y esto va a permitir precisamente que el programa repite indefinidamente este patrón. Vamos a decirle aceptar y ahí ya está creada mi línea de eje. Si yo quiero que esta línea naranja precisamente sea esa misma línea de eje, le voy a decir en las configuraciones, estilos de objeto, quiero que mi línea personalizada tenga patrón, pero que no sea sólido, sino el patrón sea línea de eje. Y con esto nosotros virtualmente podríamos componer cualquier tipo de línea. Entonces, ya teniendo esa premisa, voy a incorporar esto como parte de mi rótulo. Digamos que este es el logo de la empresa, qué sé yo. Y voy a crear un par de divisiones extra. Entonces, número de plano, voy a dejar acá. Aquí, logotipo de la empresa. Nombre del proyecto. Contiene cuadro de observaciones. Fecha y escala. Número de plano. Y de pronto metamos por acá, no sé, firmas. Listo. Entonces ya tengo mi borrador. Tengan en cuenta que en la creación del objeto también existen dos tipos de texto, el texto fijo y el label, la etiqueta, el texto paramétrico que utilizamos ahorita para las vigas. Entonces el texto fijo es lo que viene antes de los dos puntos. Si ustedes se ponen, por ejemplo, como profesores y van a hacer un test, un quiz, un parcial, un examen, lo más probable es que ustedes solamente hagan uno. Escriban en una hoja nombre, dos puntos, fecha, dos puntos, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes le entregan esa hoja a sus estudiantes, pues serán ellos los encargados de alimentar las respuestas. Aquí ocurre exactamente igual. Ustedes van a colocar contextos, los textos fijos, lo que no cambia. Recuerden que si el texto es muy grande, aquí solo me aparecen textos de 8 y 12 milímetros. Siempre van a poder hacer el proceso de editar, duplicar. Voy a crear un texto de 4 milímetros en negrilla. Para colocar mis títulos, número de plano, dos puntos. Dueño de la empresa. Nombre del proyecto.
Aquí voy a meter nombre del plano, firmas, observaciones, escala y remato nuevamente con número de plano. Entonces ya tengo mis textos fijos. Luego vienen los labels que ya sabemos colocar y aplicar. Crear textos paramétricos. No me aparece el de 4 milímetros porque esto pertenece a una categoría diferente. Esto es categoría texto. Esto es categoría label. Familia, label tipo 8 y 12 milímetros. Entonces voy a crear una familia de 3 milímetros. Y acá simplemente voy a colocar en pantalla, clic, igual a lo que hicimos ahora con las vigas, me aparece número de plano. Vamos a buscar número de plano, o número de hoja más bien, sería la traducción. Importantísimo, recuerden que este puntico siempre quede dentro del recuadro. Promotor, entonces busquemos nombre del cliente. Proyecto, busquemos project name. Contiene nombre de la hoja. Vistos buenos. Entonces acá yo usualmente metería diseñado por, o dibujado por, o aprobado por, lo que ustedes quieran. Pero hay un pequeño inconveniente y es que acá también usualmente nosotros lo acompañamos de matrícula profesional, número de cédula, no sé, teléfono, un montón de información que nosotros acá colocamos en nuestros planos. Esto viene de un estándar americano, entonces acá ustedes no van a colocar, por ejemplo, o no van a encontrar en el rótulo cosas como localidad, barrio, UPZ, porque pues, no, eso son cosas que nosotros manejamos acá. Escala, añadir, ok. Y otra vez número de plano. Voy a crear un par de rayitas extra aquí como para las observaciones. Si ustedes saben utilizar el array, perfecto, las voy a repetir con el array, si no, no se preocupen que cuando veamos creación de familias, pues vamos a incorporar esto. Le voy a decir que quiero, no sé, 15 rayas. Y listo. Entonces voy a guardar. Noten que no he guardado, esto todavía se llama familia 1. Esto se va a llamar rótulo. Y ya puedo cargarlo en el proyecto. Me
me aparece este warning y esta advertencia diciendo que no lo puedo crear en esta vista porque me aparecería un rectangulito acá de 50 por 60, de 50 por 70, más o menos de este tamaño. Pero ya está cargada dentro del proyecto. Si nos vamos aquí a crear nueva hoja, clic derecho, nueva hoja, a ver, esa era tabla, perdón, nueva hoja, ya aparece y ya está listo para diagramar. Vamos a dejar eso ahí y sigamos editando el rótulo. Entonces, vamos a hablar un poquitico de los parámetros compartidos. De pronto la primera vez que nosotros lo utilizamos puede llegar a ser un tema un poquito complejo, un poquito largo, un poco denso, pero realmente es fácil. Para estos efectos yo voy a decir, vamos a dibujar acá. Ustedes ya están acostumbrados a un proceso de comunicación tradicional. Yo tengo un archivo RFA, que es la familia, y tengo un archivo RBT, que es el proyecto. Entonces, en este caso yo tengo mi rótulo con la información necesaria, y en el caso del RBT, pues yo tengo mi proyecto, mi edificio. Y listo. Lo habitual es un proceso de comunicación que no voy a explicar porque ustedes lo conocen muy bien. Esto es un proceso bidireccional. Ustedes dentro del edificio o dentro del archivo RBT crean un RFA, un rótulo, y ese rótulo lo cargan al proyecto para poder visualizar ahí la información, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Sin embargo, ustedes ya se dieron cuenta en la etiqueta de vigas y en la etiqueta de columnas, por ejemplo, que cuando yo le dije al programa que incorporara los parámetros desde algún lugar, cuando nosotros utilizamos un label, crear etiqueta, él busca seleccionar campos disponibles desde las hojas o desde la información del proyecto. Sin embargo, si yo necesito un parámetro, si yo necesito incorporar un parámetro dentro del rótulo e incorporarlo dentro del proyecto, yo necesito enlazarlo con un archivo externo. Ese archivo externo va a ser un documento en formato texto. Si yo no necesitara intercambiar información entre el edificio y el rótulo, es decir, si fuera un parámetro que solo le voy a aplicar a una columna, perfecto. Yo lo puedo hacer dentro del mismo edificio y eso se llaman parámetros de proyecto. Pero como yo necesito que ese parámetro vaya de mi edificio al rótulo y se devuelva al mismo proyecto, necesito enlazarlo con un documento externo. Ahora, ¿cómo se crea ese documento externo? Ese se puede crear bien sea dentro del programa, dentro de la interfaz del edificio o dentro del rótulo, cualquiera de las dos formas. ¿Por qué? Porque los dos tienen que estar enlazados a ese documento en formato texto. Sin embargo, ese documento en formato texto es el que me va a permitir enviar la información. ¿A qué me refiero con eso? Arranca en este sentido y después la lleva al proyecto, o del mismo modo y en sentido contrario, yo la podría crear en el edificio y esa es la que me llevaría la información directamente aquí a mi familia de rótulos. Entonces vamos a empezar con la primera pata. Ya la comunicación directa entre el RFA y el RBT ya existe, es decir, estas dos líneas que están resaltadas en naranja pues ya fueron creadas. Vamos a empezar con la primera, que es esta.
Para crear esa línea o para crear ese archivo, como les dije, esto lo puedo hacer desde el edificio o desde el rótulo, no importa. Yo voy a entrar a configuraciones y voy a buscar dentro de los parámetros compartidos. En este caso, pues acá tengo el documento que hice para otro grupo. Sin embargo, es probable que si nunca he utilizado esta herramienta, salga un documento en alemán, creo, que es el que viene por defecto en la instalación del programa, o que simplemente no salga nada, que me diga que no hay ningún documento. En cualquiera de los casos, o incluso en el mío, en el que yo ya tengo un documento, yo simplemente le voy a decir crear uno nuevo. Entonces me voy a ir a la carpeta de clase. Y ahí adentro voy a crear un documento que se llama parámetros. Guardar. Entonces ya tengo creado ese documento. Si ustedes revisan la carpeta, aquí quedó, cancelar. Aquí quedó un documento de texto que dice, esto es un documento de parámetros compartidos de Revit, no lo edite manualmente, lo cual es fantástico porque sabemos que no vamos a tener que cambiar esa información a mano. Y ya está creado. Ahora, ese documento de texto, cuando ustedes crean parámetros compartidos, tiene una estructura y es una estructura muy similar a una estructura de carpetas. ¿Cómo así una estructura de carpetas? Significa que yo puedo crear un folder o una carpeta que contenga parámetros de rótulos. Yo puedo crear otro folder, otra carpeta que contenga parámetros de columnas. Yo puedo crear otra carpeta que contenga parámetros de puertas, etcétera, etcétera. Y dentro de esas carpetas, ahí sí voy a incorporar yo mis parámetros. Entonces, eso nosotros lo hacemos simplemente desde el programa. No tenemos que preocuparnos con la semántica sobre o con la sintaxis sobre cómo el programa lo escribe, sino simplemente vamos a decir, quiero un grupo que contenga parámetros de rótulo. Y dentro de ese grupo, dentro de ese folder, voy a crear los parámetros que ustedes quieran. Voy a crear, por ejemplo, teléfono, disciplina común, tanto el arquitecto como el hidráulico, como el eléctrico, como la estructural tienen teléfono, entonces disciplina común. Tipo de parámetro, puede ser texto, o puede ser un número, o puede ser un número entero. La diferencia entre estos dos es los decimales. Un número entero no tiene decimales, es entero. No creo que ustedes vayan a colocar mi teléfono es 3001234 metros lineales o metros cuadrados. Entonces, importantísimo el tema de las unidades. Yo diría que es un número o un número entero, no importa. Y el tooltip es la ventanita de ayuda. Cuando ustedes dejan el mouse ahí encima de una herramienta y sale, esta herramienta sirve para esto, ese es el tooltip. Esto no es obligatorio, pero debería. Porque, por ejemplo, no falta la ocasión en la que el autor de esta familia le dé por escribir, no sé, phone, teléfono, la sigla, PH. Entonces, pues una persona que no conozca la creación de la familia va a ver ahí un parámetro y va a decir pH. ¿Y eso qué es? ¿pH de algún fluido? Entonces, en el tooltip podría escribir yo ingrese el número telefónico de quién, del, en este caso lo voy a incorporar en el apartado de vistos buenos, entonces podría ser del promotor o del diseñador. Aceptar y listo. Si ustedes se dan cuenta,
no me aparece la opción de editar. Entonces, o lo creo bien o lo borro y lo vuelvo a crear, pero no está la opción de editar. Miren que casi que en tiempo real mi documento se va a empezar a modificar. En este caso no tengo ninguna modificación porque no he guardado nada, pero en el momento en el que yo le digo aceptar, aquí cambia el peso del archivo, precisamente porque está en ese proceso de actualización, y seguramente cuando lo volvamos a abrir, aquí ya me está diciendo el parámetro, número y descripción. Entonces él mismo me está diciendo cuál es el grupo y cuál es el parámetro. Como les dije, él mismo está haciendo la segregación entre la carpeta y los archivos, entonces es fantástico saber que nosotros no tenemos que editar esta información manualmente. Entonces repito, voy a entrar a parámetros compartidos, voy a entrar en este cuadro, lo que hicimos fue crear un nuevo documento, pero como ya lo tengo, entonces voy a crear un nuevo grupo que se llama rótulos, en este caso ya lo tengo, y aquí voy a crear más parámetros. Tengo número de teléfono, tengo el clásico que nosotros incorporamos en todos los rótulos, matrícula profesional, tipo, texto, y de pronto, no sé, cédula. Si ustedes quieren, también lo hubieran podido crear desde la creación de parámetros. Yo podría entrar a crear, label, y aquí abajito donde dice vistos buenos, por ejemplo, al hacer clic en pantalla, pues yo entraría a crear nuevo parámetro. Aquí solamente me deja seleccionar parámetros compartidos y llego exactamente al mismo cuadro. Entonces yo tendría que editar, desde acá crear un documento de texto, lo mismo que acabamos de hacer, o crear un nuevo grupo o crear un nuevo parámetro. Entonces miren que abrí 1, 2, 3, 4 y 5 pestañas para llegar exactamente al mismo sitio. Acá lo que voy a hacer es mucho más básico, y es que como ya los tengo creados, lo único que voy a hacer es hacer clic donde quiero mi parámetro, donde quiero mi label. Le digo crear uno nuevo porque ustedes se darán cuenta que aquí no están los que yo acabo de crear. Entonces crear uno nuevo y lo selecciono. Eso es todo. Entonces voy a incorporar matrícula profesional. Ok, ok. Añadir. Ya se dan cuenta que está en mi listado y ok. Vamos a meter aquí abajito cédula. Entonces crear nuevo, seleccionar, cédula, ok, ok, añadir, ok. Y el último sería, vamos a dejarlo acá, teléfono, crear uno nuevo, seleccionar, ok, ok, añadir y ok. Ya no tenemos que hacer nada más dentro del rótulo. Voy a guardar. Y voy a cerrarlo. Entonces, esta comunicación ya está completa. Es decir, ya tenemos esta línea y ya tenemos esta línea. Está casi completa. ¿Por qué? Porque ya nosotros establecimos un proceso en el que dentro del rótulo creamos nuestro documento de texto y nuestro documento de texto retroalimentó la información de la que nosotros disponíamos. Luego nosotros cogimos el rótulo y lo cargamos al proyecto, pero nos falta algo, nos falta una línea, nos falta esta línea. Nos falta incorporar el parámetro al proyecto. Entonces, como no lo hemos hecho, lo más probable es que nuestro programa nos diga, ¿y ahora qué?
Y ustedes se dan cuenta de que pueden seleccionar el rótulo y el programa les está diciendo, oh, bueno, ¿y ahora qué? Voy a volver a abrir el rótulo, por cierto, porque lo guardé, pero no lo actualicé en el proyecto. Entonces, carguémoslo. Sobreescribir. Y listo, ahora sí. Entonces, como les decía, si yo selecciono mi rótulo, me está diciendo, ¿y ahora qué? Yo podría irme a la opción de configuración, a la opción de parámetros compartidos, y ustedes se dan cuenta que efectivamente ya están conectados. Entonces, está bien, Revit solo tiene una interfaz, entonces solo tiene un documento de parámetros y funciona bien. Voy a entrar ahora a los parámetros de proyecto. Es decir, los parámetros compartidos están por allá afuera en un documento de texto y ahora los voy a incorporar a este edificio. Entonces, le voy a decir añadir un nuevo parámetro. Yo podría aquí crearlo, noten que es el mismo cuadrito que vimos ahora de nombre, tipo de parámetro, disciplina, etcétera, etcétera. O podría seleccionarlo, parámetros compartidos, y digo número de cédula. Y entonces él aquí a la derecha me está preguntando, bueno, ¿a qué quiere meterle el número de cédula? ¿A las terminales de aire? ¿A las columnas? ¿A las puertas? ¿A los ductos? Recuerden lo que les dije, un documento de parámetros compartidos yo lo puedo incorporar a cualquier tipo de objeto. Entonces en este caso lo voy a incorporar a las columnas estructurales. Ok, ok. Y cuando toco una de estas columnas, ustedes se dan cuenta que yo podría decirle a esta columna que tiene su propio número de cédula. Me aparece acá. Y esto es supremamente útil porque, por ejemplo, mucha gente llega a sus obras y les dicen al residente, hoy necesitamos fundir, no sé, todas las columnas de estas columnas, todas las columnas del fondo del predio del lote. Y el residente dice, ok, arranquemos, ¿por cuál empiezo? No sé, no tengo idea. Y entonces eso empieza a generar también ciertos inconvenientes, ciertos desperdicios. Como por ejemplo, bueno, llegamos, se estacionó el camión y él dijo, pues por pura lógica vamos al fondo y arranquemos de atrás para adelante. Pero entonces seguramente se dio cuenta de que la manguera de la bomba o algo así no llega hasta allá. Tuvo que acoplar, tuvo que hacer una construcción temporal, tuvo que hacer una acopla precisamente para que pudiese funcionar la fundida en obra. Entonces dijo, debía haber hecho primero las dos al comienzo para alcanzar a fundir un elemento intermedio para que el camión llegue hasta allá y después sí alcanzo a fundir todas las otras en orden. Falta de planeación. Entonces yo pude haber creado un parámetro que se llame número de fundido, que se llame fase del proyecto, es decir, que esta columna fue fundida en la etapa 1, esta fue en la etapa 2, esta en la etapa 3, o esta es la número 3, 4, 5, 6, y lo que ustedes quieran. Pueden elaborar un proceso constructivo completo prácticamente, o un esquema de colores, sabiendo cómo funcionan los parámetros. En este caso, lo que yo voy a hacer no es meterle número de cédula a las columnas. Va a ser mucho más fácil. Voy a entrar a parámetros de proyecto. Voy a modificar el de número de cédula. Y le voy a decir que esto no es un parámetro de columnas. Como lo dejé en el campo de visto bueno, seguramente es la cédula del dueño del proyecto, del diseñador principal, y esa es información de proyecto. Aceptar.
En este caso él me dice, oye, usted borró una de las categorías, los parámetros que usted metió en esa categoría van a ser borrados. Entonces yo le digo, ok, aceptar. Y listo. Sigue ahí pareciendo como si no hubiese hecho nada, pero noten que en este caso los parámetros que no están vinculados no les puedo hacer nada, pero el parámetro número de cédula yo ya podría venir y escribir aquí algo. Podría escribir mi número de cédula es este. ¿Dónde está la información de proyecto? Ustedes ya se han dado cuenta que en la pestaña de configuración, donde ustedes colocan la información de proyecto, espero que la coloquen siempre desde acá. Está el nombre de la organización, la descripción, el autor, el nombre del edificio, pero también está aquí abajo el nombre del proyecto. Entonces este proyecto se llama Proyecto Estructural. El número del proyecto es 1 y, oh sorpresa, miren que el número de cédula está aquí y está retroalimentado. También me aparecen otras opciones como nombre del cliente, estado y demás, pero entonces lo que vamos a hacer es incorporar nuestros otros parámetros acá mismo. Voy a decirle, y aprovecho para repetir, parámetros de proyecto, añadir, voy a buscar el número de matrícula profesional, esto también va a ser información de proyecto, ok, y voy a añadir de una vez el teléfono, también en la información de proyecto. Entonces ustedes podrían acá en este punto incorporar a múltiples rótulos y se darían cuenta que toda la información que ustedes cambien desde acá o desde la misma hoja pues les afectaría también el resto de la información. La matrícula profesional es un texto, entonces raya y número de teléfono, ahí está. Funciona y esto es bidireccional. Yo puedo crear una nueva hoja y puedo crear una nueva hoja. Y en la hoja 3, por ejemplo, dije, oh, no, es que cambié mi teléfono, ya no es este. Entonces vamos a cambiarlo. Y evidentemente el cambio se ve reflejado en todos los rótulos. ¿Por qué? Porque es un parámetro que ya hace parte de la información del proyecto, ya hace parte del modelo BIM. Entonces, si algún día, pues aprovechando que ya salió un decreto para modelos BIM en curaduría, en radicación y revisión de proyectos, yo fácilmente podría entregar un archivo IFC y ahí estaría consignada toda esta información. Vamos a meter entonces, vamos a hacer una diagramación ya para terminar. Ya hicimos nuestras etiquetas, ya hicimos nuestro rótulo, ya hicimos nuestros parámetros compartidos junto con el rótulo, solo nos falta convertir esto a PDF. Entonces, ayúdame. En el rótulo 1 voy a meter la cimentación, en el rótulo 2 voy a meter la planta tipo, y en la plancha 3 voy a meter las cubiertas. Entonces esto se ve supremamente bien. Noten, número de plano, promotor, pues no lo he cambiado. Proyecto, nombre del proyecto, contiene, planta tipo, ahí están los vistos buenos. Y escala no tiene porque no he metido un plano.
Eh, Voy a coger aquí la planta número 2. Tips, bonus, el bonus del día. Bonus número 1. ¿Cómo recortarla? Recuerden, por ejemplo, que yo puedo venir a arrastrar la vista a mi rótulo, selecciono, arrastro, suelto y ubico. Voy a hacer clic en pantalla y ahí ya queda mi vista posicionada. Sin embargo, pues me doy cuenta que hay un montón de basura que no necesito. Por ejemplo, en este caso, los elementos que están haciendo ruido son los puntos de elevación. Pero en otros casos podría ser de pronto la topografía y los arbolitos y el cerramiento, cosas que no afectan lo más mínimo el plano estructural. Entonces, yo podría entrar a la vista haciendo doble clic en el navegador de proyectos, o podría entrar a la vista haciendo doble clic sobre la vista. Desde acá, prender el área de recorte. Es este simbolito, el crop con un bombillo. Ajusto la vista. Entonces empiezo a recortar todo lo que no necesito, todo lo que no quiero. Uno, dos, tres, cuatro. Noten que le está regenerando ahí vista por vista, entonces esto puede tomar bastante tiempo. Y después de que termino, apago el área de recorte para que no se vea ese rectángulo. Y doble clic en el área en blanco por fuera para salir de mi edición de vista. Y ya con eso puedo diagramar. Largo, harto y tedioso hacerlo vista por vista, en especial si tenemos en cuenta que podemos tener fácilmente 12 plantas estructurales más 12 arquitectónicas, entonces tenemos que hacer esto 24 veces. Entonces mi recomendación es que utilicen el Scoop Box. Esa lo voy a hacer aquí en nivel 3 en otra vista totalmente diferente. Entonces voy a entrar a la pestaña de View, de vistas. Y voy a activar esta que se llama Scoop Box. Este proceso solo lo puedo hacer en planta. Si se dieron cuenta, ahorita estaba en el 3D y aparecía bloqueada la opción. Y lo único que voy a hacer es dibujar un área de recorte. Entonces, noten que voy a decirle a mi caja que también me recorte un poquito los ejes, están muy largos, entonces quiero que el área de recorte sea esta. Y noten que me apareció en el 3D porque es una entidad tridimensional. Entonces no solamente me estaría recortando los ejes en planta, sino también los ejes en alzado. Y me estaría recortando la cimentación. ¿Por qué? Porque yo quiero que solo se vea hasta acá. Cuando ya tenemos ajustada esa caja, yo puedo asignarle un nombre. Entonces estos son para las plantas estructurales. Y listo. Y lo único que voy a hacer es entrar a cualquier planta, todas las plantas, no importa. Noten que estoy haciendo todo en plantas diferentes únicamente para que ustedes vean cómo funciona. No significa que tenga que hacerlo yo en 20 plantas diferentes. Voy a seleccionar acá todas las vistas. Y en las propiedades voy a aplicar el Scoop Box que acabo de crear, la caja de recorte. Entonces él va a coger todas esas 24 vistas, en este caso todas estas 6 o 7 vistas que acabo de configurar,
y está haciendo exactamente el mismo proceso que yo hice ahorita manualmente. Está aprendiendo el área de recorte, está recortando toda la información, eso incluye recortar los ejes y recortar los objetos de modelo y ocultar toda esta basurita. Y ya terminó. Entonces lo único que yo tengo que hacer ahora es decirle no me muestre el área de recorte. Y con esto ya tengo todas mis vistas exactamente igual configuradas. Y digo exactamente igual porque la longitud de los ejes, que acuérdense que esto era una línea bastante larga, es exactamente igual en todas las vistas. Entonces ahí nos quitamos el dolor de cabeza de unificar toda la parte gráfica. Entonces hasta ahí primer tip. Segundo tip. Muchas veces nosotros imprimimos esto en papel mantequilla, en papel pergamino, en papel translúcido. Y nos damos cuenta de que de pronto en uno la planta queda por aquí arribita, en otro se movió un poquito hacia abajo, en otro sí quedó centrada. Entonces puede llegar a ser un poco incómodo, de por sí ya es incómodo cuando uno está haciendo la presentación en un computador, en un PDF, ver que en una planta quedó perfectamente posicionada y en la otra planta quedó un poquito más arriba y empieza a ver como si el edificio estuviera brincando mientras pasa hoja por hoja. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, tip número 2, diagramar con base en las grillas, en las líneas de guía. Entonces yo voy a crear una nueva que se llama planos, o no sé, que se llama plantas. Y él lo único que hace es prender esta grilla. Es horrible, totalmente de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, voy a decir que quiero esos recuadros cada 70 milímetros. Realmente a mí yo no necesito tantos cuadros, lo único que necesito es uno. Y ni siquiera son los cuadros, es la intersección de las líneas. Y ahí está. Entonces, en este caso estoy en la planta tipo, voy a meter la planta cualquiera, la planta 2 o la planta 3. Y la voy a dejar justo donde quiero que quede puesta, donde quiero que quede diagramada. Entonces, voy a coger mi grilla y la voy a mover en la intersección de ejes A1. Entonces él me está reconociendo ahí perfectamente las entidades, eje A1, y si quieren le pueden poner un pino, realmente no importa, ni siquiera tienen que borrarla. Voy a entrar a mi rótulo que se llama planta de cimentación y voy a prender la grilla. Voy a prender esa grilla que se llama plantas. Y acá voy a meter mi planta de cimentación. Entonces no importa dónde quede, lo único que importa es que más o menos la posición en donde va a quedar. Y una vez posicionada, pues ya saben ustedes, o ya pueden deducir que el truco simplemente es coger la planta y moverla desde la intersección de ejes pues hasta la misma grilla. Bueno. Noten que la tuve que mover primero hacia arriba porque ya la había movido hacia abajo, pero Revit siempre tiene un mensajito de advertencia que dice su distancia es muy pequeña para moverse en pantalla, entonces no la movió. Primero separé la planta hacia arriba y después la volví a juntar. Y repito el procedimiento entonces con la cubierta. Voy a cerrar todas las vistas que tengo abiertas para gastar menos recursos. Selecciono nivel de cubierta, arrastro y suelto.
vistas, línea de grilla, plantas y mover desde el eje hasta el eje o hasta mi guía y mover desde el eje hasta la línea de guía. ¿Tengo que borrar esa cajita azul? No, no importa. Al momento en el que nosotros imprimimos, vamos a decirle imprimir. El atajo por teclado es exactamente el mismo que en todos los programas, control P. Y esto que voy a decir no tiene nada que ver ya con Revit, esto es 100% Windows, esto es la misma configuración de impresión que ustedes hacen en Office. El paso 1 es aquí, configurar la impresora. Entonces, cancelar. Voy a seleccionar mi conversora PDF y voy a entrar a las propiedades y pues voy a entrar a opciones avanzadas para decir tamaño de papel. Es un tamaño personalizado porque pues ahí está hasta, creo que es hasta el A2 o A3, pero no está medio pliego. Tamaño de papel, ancho. Uno asumiría que el ancho es 70 y que el alto es 50. O bueno, que el ancho es 700 y el alto es 500. No, esta pregunta yo usualmente la hago. ¿Ustedes cuánto miden? Y si se acuestan, ¿cuánto miden? Miden exactamente lo mismo. El alto es el de mayor dimensión. La diferencia precisamente es que están de pie o están acostados. Lo mismo ocurre con el papel. El papel puede estar vertical o puede estar apaisado. Pero el lado alto siempre es el de mayor longitud. Entonces voy a decir que el alto son 700, el ancho son 500. Aceptar. Y ya con eso configure la impresora. Entonces paso 1, imprimir. Paso 2, settings, configuraciones. Aquí le voy a decir al papel si está de pie o si está acostado. Esto ya está bien configurado por defecto. Yo lo único que voy a hacer es garantizar que el zoom esté al 100%, porque si no coge el borde del papel y lo mete dentro del área imprimible, entonces mi plano no quedaría a escala 1.50 sino a 1.53.27 y yo no sé qué. Entonces no me serviría para poder tomar medidas en obra. Y ya, el resto lo vamos a dejar como viene por defecto. Si quieren pueden, no sé, presionar, revisar las opciones porque hay unas muy útiles. Por ejemplo, yo ahí tengo un corte, una vista o una línea de corte, pero ese corte no lo tengo en ninguna planta. Entonces yo podría decirle esconda las etiquetas que no estén referenciadas y él ocultaría ese corte, por ejemplo. Pero bueno. Repito, paso 1, configurar impresora. Paso 2, revisar la configuración del zoom y del posicionamiento. Paso 3, decirle que voy a imprimir. Entonces yo podría decirle quiero imprimir solo la ventana actual o aprovecho y le digo imprímame todos los planos que hice. O por ejemplo, para curaduría yo solo voy a erradicar este y este no. Entonces marco lo que sea que necesite. Solo voy a guardar como set 1, como grupo 1, como paquete de planos 1. 1, 2, 3. Y lo último, el paso 4, es una pregunta totalmente personal. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Llegar a un local de impresión, un plotter y decir, imprímame por favor 50 hojas? ¿O imprímame un solo PDF con 50 hojas? Entonces esto es lo que me pregunta aquí en File. ¿Qué quiere hacer? ¿Combinar múltiples hojas en un solo archivo o crear archivos separados? Yo le voy a decir combínelos en uno solo, aceptar y ya con eso terminaríamos. Le voy a decir aquí, bueno, pues imprime. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo está saliendo el botón de impresión o la ventana de impresión que tienen todos los programas en Windows. En este caso, él está asumiendo que mi conversora PDF es una impresora.
Y esta es la interfaz, es muy pequeña, es sencilla, es rápida, es fácil. Em, la relación, si se puede llamar costo-beneficio, es muy buena. Es decir, es un programa que no pesa nada, entonces no pone lento el computador, no come casi recursos. Y la calidad versus el peso del archivo es bastante favorable. Entonces, entre más calidad, pues ustedes pueden jugar con estos settings. Este de imprimir es ya para, en el caso que ustedes tengan fotos, un render en su diagramación, pues lo pueden utilizar, pero por lo demás a mí me basta con resolución de pantalla. Entonces, ustedes pueden asignar propiedades, derechos de autor. Entonces, ¿quién es el autor? Yo. Pueden asignar seguridad. Entonces, seguridad como cuando ustedes reciben sus extractos bancarios o sus documentos telefónicos, que les llega un correo y les pide una contraseña para abrir su documento. Entonces, ustedes pueden asignar una contraseña para que nadie pueda abrir este PDF. O pueden dejar la apertura para que cualquiera lo pueda abrir, pero que nadie lo pueda imprimir. O pueden decir que cualquiera lo puede abrir y cualquiera lo puede imprimir, pero que nadie lo pueda cambiar. Entonces, insisto, las herramientas que tiene el programa son muy útiles, son muy fáciles. Realmente no hay que hacer nada más. Yo solo le voy a decir crear PDF y lo voy a guardar en nuestra carpeta con el mismo nombre del archivo. Guardamos y dejamos procesar esto, que puede tardar muchísimo tiempo, horas completas. Ya está. Entonces, noten que en un solo PDF tengo un PDF de 700 por 500 milímetros con 3 hojas, donde tengo el rótulo y los ejes perfectamente posicionados. Miren que a nivel de diagramación no se está moviendo el edificio. El eje 1 y el eje A están estáticamente quietos. Esto es lo que yo decía. Perfecto. El rótulo efectivamente contiene la información: plano, promotor, proyecto. Contiene cimentación, este contiene planta tipo, esto contiene cubiertas. Y un poco lo que les decía es que voy a hacerle zoom a esta zapata, a este dado. Este es el mayor zoom que ofrecen los programas, o por lo menos este programa, el visualizador dado de PDF Reader. Estoy en 6400% y ustedes se dan cuenta que el programa no los pixela. Es decir, esto es un plano vectorial. Esto es precisamente por si ustedes optan por enviar esto a InDesign, a Illustrator o a cualquier otro programa para la edición gráfica de la imagen, pues no van a tener pérdida de resolución ni pérdida de información.